Bueno, estamos en la Feria del Libro de Hurlingham, edición 2025, con un invitado especial, que es Pedro Saborido, un amigo de la casa que ha venido varias veces a Hurlingham. Sí, por supuesto. Y esta es solo una más de esas veces. Desde que no eras intendente. Desde que estuve en intendente. Desde que no eras Desde intendente. que no era era, exactamente. O sea que está desde la primera época. Sí. Con Pedro, aparte hay una conversación larga que venimos dándonos acerca, por supuesto, del peronismo, que es una materia ya transitada largamente y que el espectáculo, la conversación o la charla de hoy, en un ratito nada más, va a versar a ese respecto desde el lado del conurbano, ¿no? Porque Sí. estamos hoy en el Sí. conurbano. Hay algo ahí que por ahí se puede relacionar al conurbano y el peronismo, uno lo relaciona de una manera muy fuerte, por más que yo por ahí lo navego por dos lugares distintos. Pero el conurbano y el peronismo, lo que tiene el conurbano es que es ese lugar de la oportunidad. Uno siempre lo ve como el lugar de donde alguien se cayó, ¿no? Esa es la mirada que siempre se pone desde la centralidad porteña. Pero el conurbano es un lugar que mucha gente eligió para vivir mejor, por lo menos que lo que estaba antes. Y vos fijate que tiene Hurlingham, británicos, Villadomínico, polacos, después las inmigraciones latinoamericanas, después las internas. Es decir, hay de todo, hay chinos, franceses, lo que se te ocurra. Entonces uno a veces lo está viendo como ese momento donde se ve siempre el conurbano como ese lugar donde solo ocurren fatalidades. Claro que ocurren cosas jodidas, como ocurre en el resto del país, pero también es el lugar donde mucha gente es feliz y elige, y tiene sus universidades y sus oportunidades. Recién andaba ahí por Villa Tesey, dando vueltas, y te ibas dando cuenta también que hay un montón de vida que no corresponde a esa mirada en donde siempre es como la versión, la fotocopia de la capital federal, ¿sí? Que siempre está aspirando a parecerse a ella. De la misma manera que la capital federal quiere parecerse a una ciudad europea, entonces a veces uno parece que la Argentina estuviera en esa especie de conurbano del mundo, ¿no? Porque donde se dan asimetrías culturales, donde todo el tiempo Hurlingham fue fundada. ¿Vos sabés por qué se llama Hurlingham? Sí, ¿sabés? Por supuesto. Yo lo descubrí hoy. Ajá. Me sorprendió que se tomara el nombre de la localidad a partir del club. Pero el club, a su vez, está inspirado en un nombre de un club inglés, que tiene 12 años más. Sí. Es decir, que es como, hagamos un Hurlingham acá. Así es. Digamos, de vuelta, ¿no? Traigamos un Starbucks, como allá. Digamos, es el mismo fenómeno. De hecho, no hay un Deportivo Morán en Londres. A lo que voy hay asimetría cultural, y eso el conurbano está hecho muchas veces de esa aspiración de querer ser algo. Mucha gente no lo toma como un centro del mundo, sino como la definición de que estamos al oeste, al este, al sur o al norte, siempre de la capital federal, ¿no? ¿Sabés qué? Sí. Precisamente. Perdón, encontré un punto para. Pero es que ese punto Sí. me hace ir a otro, que es el de. Contate que nosotros desde el área de cultura del municipio venimos trabajando un proyecto que es Hurlingham Ciudad Rock, que es el corte, digamos, que hizo Luca Prodan en la cultura argentina. Bueno, permitió no solamente que mucha gente en Hurlingham hiciera música y la escuchara, sino que aparte hubiera, bueno, otras bandas muy importantes, Las Pelotas Divididos y otro montón de artistas más. Y hay un trabajo de señalización en las calles de Hurlingham, donde ocurrieron cosas importantes para la cultura rock de Hurlingham, y siendo que vos has tenido un programa destinado casi exclusivamente a la materia, Sí. No sé si lo sabes, pero hace poco fuimos al Hurlingham Club, porque a ese club de chico iba Dominic Miller, que era el guitarrista. Es el guitarrista de Sting. ¿Lo vi cuando se encontraron. ¿Lo viste? Sí, Bueno, claro. Y que eso, justamente que hay algo de sacar la idea del conurbano como lo que está al costado, arriba, abajo, y nunca en el centro. Y que también pensaba, no sé si pensás vos al respecto de eso, pero que el conurbano no siempre existió. Es decir, la idea de que hay algo que se llama conurbano es una idea reciente dentro, diría, del periodismo, porque se le decía de otra manera. Provincia, Gran Buenos Aires, había otras dimensiones, y la del conurbano es más bien reciente. ¿Cómo lo pensás eso? ¿Dónde lo ubicás?
Lo ubico, primero que el conurbano terminó siendo como una especie de forma de hablar del Gran Buenos Aires como si no hubiera otros conurbanos. No se dice conurbano rosarino, no se dice conurbano cordobés, no se dice conurbano marplatense. Parece que conurbano simplemente, que es un genérico, que de hecho es es un concepto inglés, que es conurbation, que es aquello que está con la urbe, lo que viene luego con la urbe y que se puede armar de dos maneras, por el desborde propio de una ciudad o por el crecimiento de muchas ciudades, que es el caso del conurbano bonaerense, que es el crecimiento de muchas ciudades que se terminan fundiendo entre sí y formando esto, en donde luego, obviamente, vos fíjate, armamos una especie de anfiteatro alrededor de la capital federal, en la cual siempre lo que ocurre es en la capital federal, siempre lo que triunfa, digamos, nadie puede triunfar en la Ferrere. Vos tenés que triunfar en la capital federal. Nadie puede triunfar en Munro. Sin embargo, hay vida, hay rock, hay cultura y está la idea de poder entender que también que tu lugar es el centro del mundo. Que tu lugar, que Hurlingham, que Lanús, que cada uno de esos lugares. Y en eso las universidades ayudaron mucho y también la idea de fomentar una cultura propia y de reconocerse, porque si no todo parece que ocurriera en la capital. Y como decís vos, parte de la historia, en este caso del rock, bueno, es de acá, es de Hurlingham. Y está bien decirlo, declararlo y reconocerlo, porque eso es, de esto vamos a hablar seguramente hoy, es el reconocimiento, el fortalecimiento de la identidad. Y la identidad es tu proclamación de existencia, es decir, che, yo también existo, aunque no vaya a la capital todos los días. Viste que además la idea justamente de lo conurbano, que yo Sí. digamos, lo interpreto también como la intención de justamente dejarlo, ¿no? Porque Gran Buenos Aires nos daba un perfil un poco más grande, digamos, pero conurbano como que fue como ya un lugar peligroso, que aparece en los noticieros, en la sección de policiales, casi como por definición, no existe para otra cosa, pareciera, ¿no? Entonces, yo veo que vos y otros están trabajando mucho ya de un conurbano por la positiva, digámoslo así, Obvio. o un conurbano que ya no está al borde ni al costado de nada, sino que es el objeto central. Y es cierto que empezó a suceder como que ya, incluso desde analistas políticos, historiadores, están viendo, bueno, el conurbano como un problema, porque ahí están los peronistas, que parece que no se los puede sacar de ahí, ¿no? Y como que está como siempre como puesto al margen la producción como cultural, o sea, lo que sucede o lo que se vive. Y que me preguntaba vos en este trabajo que ya ves hace bastante tiempo haciendo, ¿qué viste de recepción en el público, digamos, o en la gente que te va a ver, o en la conversación respecto de cómo se toman esta especie de giro por la positiva, digamos, del día de conurbano? Si se lo creen o no, ¿qué pasa? Sí, no, a ver, hay algo que es un momento donde vos podés reflexionar en algo que tenés naturalizado, que es, en el conurbano solo ocurren cosas espantosas, nadie es feliz. O sea, hay millones de personas que eligen seguir viviendo en un lugar de mierda. Algunos dicen, che, algunos no sé, quisieran estar en un lugar mejor, hay cosas para solucionar, por supuesto, tampoco es entrar a negar la realidad de un conurbano, pero también es que lo que sucede, hay gente que es feliz, nada, vive. Muchas veces esto es ponerse a pensar, che, ¿dónde está la mano de obra? 1,5 millones de personas del conurbano entran a la capital federal todos los días. Media población de Uruguay, ¿de acuerdo? Entra todos los días. Se los ve, o sea, lo que se supone que es conurbanizar la capital federal es suponer que solamente van delincuentes y se van, ¿no? Entonces, es gente que va, y fíjate cómo alguien lo dice. Alguien dice, vivo en Hurlingham y trabajo en Capital. Pero dice, vivo en Hurlingham y trabajo en Capital, podría decirse, algún estudiante de psicología, alguien que leyó 3 solapas de Lacan, diría, ¿cómo? ¿Vivís acá y allá trabajás? ¿Qué quiere decir? ¿Que cuando trabajás no vivís? Y alguien podría decir, y sí, es eso, porque tu vida, tus afectos, tus hijos, tus amigos, los momentos donde disfrutas de la vida están en donde vivís. Y a veces no donde trabajás. Y a veces uno va y deja horas, plusvalía, ahí en la capital federal, y después se ponen un poco locos porque te tienen que dar mertiolate en un hospital, ¿entendés? Entonces, yo creo que la gente lo que va tomando es
por 2 segundos decir, che, ¿dónde se produce alimentos? ¿Dónde se producen? ¿Dónde están las metalúrgicas? ¿Dónde están todas en el conurbano? El conurbano es el motor de la provincia de Buenos Aires y te diría que casi el motor del país. No me voy a tirar a decir cifras ahora, siempre con los chicos de Walking Conurban pasamos por un momento preso, pero te asombraría. Entonces no se lo ve como un lugar de producción y trabajo, ¿sí? Se lo ve simplemente como eso que te van contando. Ahora, obviamente, cuando a vos te cuentan algo de eso, y te lo cuentan de una manera, también te obliga a vos a salir a contarte. Porque si vos no te contás, te cuentan otros. Y te lo cuentan de esa manera. Entonces, obviamente, cada vez que un porteño le hablan del conurbano, y es esa tierra recóndita, donde hay colectivos de 6 cifras, ¿viste? ¿Entendés? Donde siempre puede haber un problema. Como, mira, y a mí, yo que vivo en Capital, anoche tuve un problema que pudo haber sido el conurbano y estaba en la capital. ¿Entendés? Quiero decir, no es también, no sé si responsabilidad, no me gusta la palabra responsabilidad, pero me parece que es necesario contar el conurbano desde la gente del conurbano y contar algo que es también tu orgullo, ¿sí? El orgullo no viene simplemente por una especie de adquisición de cierta discriminación al porteño, sino de empezar a poner en valor lo que tenés. Y esa puesta en valor muchas veces aparece cuando cierto tema con el aguante, ¿viste? Hoy podemos hablar de eso. Siempre lo hablamos con los chicos de Walking Conurbano, hoy lo voy a decir en la charla. Siempre el que vive en el conurbano con respecto al porteño genera una cultura del aguante, de que es más poronga que un porteño. El porteño es un ser débil, que no es capaz de soportar inundaciones. Viaja menos en colectivo. Viaja menos en colectivo, no es capaz, no sabe dormir en el San Martín parado. Vamos a charlar de eso. Pero esa cultura del aguante también hace que muchas veces vos la adquieras. Es decir, como me la aguanto, no reclamo, no construyo. Es como si dijera, bueno, si estamos en una universidad del conurbano, tiene que ser una mierda. ¿Por qué? Porque, viste, en el conurbano tenemos aguante. Y no tenemos baño nosotros en la universidad, no le ponemos luces. No hay calefacción porque somos poronga. A veces esa cultura de suponer que nos aguantamos todo en el conurbano genera eso precisamente. Bueno, pues sigan aguantándosela, ¿no? Creo que hay algo también que es interesante del conurbano, que es la diversidad cultural, social que tiene. Vos no podés describir, no podés describir el conurbano por algo. El conurbano tiene calle de tierra, tiene zanjas y tiene yates, ¿no? Por más que esa parte del conurbano se le diga zona norte, es como que, ¿no? Como que llegamos hasta San Martín y ahí paramos y bueno, acá, zona norte. Pero es eso, es un territorio que para mí por eso también puede representar el peronismo, porque es una administración total de una diversidad tremenda de culturas y de niveles socioeconómicos también. Bueno, una última pregunta para terminar, y dado que esta es una feria del libro y habíamos... Voy a hacer la charla acá. Por eso, para que quede algo para el público que está esperando del otro lado de esta puerta. Sí. Habíamos hablado de hablar un poco de un libro, sí. El libro que, o bien el libro que estás leyendo o que estás leyendo ahora y qué puedes recomendar, y también el libro de la infancia, ese libro que decís, con este yo empecé, esto fue lo que hizo que la lectura fuese para mí un hábito, algo cercano. Sí, a mí hay un libro que tiene hasta un paisaje conurbano, si querés. Tiene 2 paisajes conurbanos. Yo fui al Palá de Avellaneda, que es un colegio de electrónica, pero yo en segundo año yo ya sabía que no quería hacer. Y entonces me rajaba de muchas clases de análisis matemático, que eran tremendas. Y me iba a la biblioteca, se hacía como unas rateadas internas. Y entonces la bibliotecaria un día me dice, mira, léete algo. La rata de biblioteca es eso. Claro, bueno, el tipo, yo era una rata de biblioteca, pero en otros términos. Y entonces me tiró Adán Buenos Aires, de Marichal. Y yo lo leí a los 15 años. Y me rompió la cabeza. Tanto que yo me volvía, en vez de tomarme el bondi para volverme a mi casa, me volvía caminando. Por eso tenía otro paisaje conurbano. Me venía caminando por las vías
del Puente Agüero hasta mi casa, por las vías de las playas de estacionamiento de los trenes, leyéndolo. Y que también hablaba, porque ese libro que habla donde Marechal va con Borges, con Sul Solar, con Scalabrino Ortiz, que eran todos amigos en esa época, habla de los suburbios, el primer conurbano, que es las orillas de Buenos Aires, que estaban en Colegiales, en Belgrano, en los costados de Versalles y Flores, y ellos andaban todos por ahí. Ese es un libro que me marcó. Creo que ahí sentí la idea de querer leer y de querer contar. ¿Y ahora qué estás leyendo? Última recomendación. Ahora estoy leyendo más libros de historia. Recomiendo, porque lo estoy leyendo, el libro de Berco. Ajá. ¿Sí? Que estuvo recién acá con que nosotros. Estuvo ahí, que es, de verdad, es un poco inquietante porque también da una sensación, digo, pero hay que atreverse a esas cosas que a uno en una primera instancia le pueden generar impotencia o indignación. Porque si no, ¿viste? Pero bueno, así se arranca con esa verdad, ¿viste? Y es maravilloso. Bueno, Pedro, muchas gracias. No, y por ahora favor. vamos para el auditorio para el encuentro con Pedro Saborido. Muchas gracias.